Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Rosa Villaseñor y es un placer darles una bienvenida a nuestra comunidad de fe de Blessed Sacrament. Y junto con nuestras oraciones vamos a orar por las almas de Antonio Soto y Juan de Dios Soto y una intención especial para la familia Hernández. Nuestro celebrante es el Padre Ben Flores. Nuestro canto de entrada es Soy Feliz. Nos ponemos de pie en este momento para dar comienzo a nuestra celebración. Damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hacia mí. Nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo soy tú quien me buscó. Viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes. Hermanos y hermanas, hoy conmemoramos a San Dorothy de Roche, a María Rose de Roche y San Bruno, que fue fundador de los Cartuzos, monjes, ¿verdad? Él mismo siendo un sacerdote y que quería dedicarse al silencio, a la oración y lo llaman, ¿verdad? Lo llaman al servicio del Papa y él con mucho tratar de convencerlo, pues va a servir. Hoy escuchamos también, mis hermanos, en las lecturas, cómo el Señor, ¿verdad?, nos llama también a ese ministerio, a ese servicio, aun cuando buscamos el silencio. Pidamos al Señor, pues, que nos dé esa gracia de reconocer ese amor que nos tiene en esas actividades, tanto del silencio como de la actividad, y que a Él lo alabemos siempre con nuestras vidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Nuestro Señor, el Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve todos a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamaste a San Bruno a servirte en la soledad, concédenos por su intercesión, en medio de la
inestabilidad de este mundo, hallar en ti nuestro descanso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra teología nos enseña de una fe que se encarna. Podríamos decir feliz Navidad, en el sentido de que celebramos, ¿verdad?, la promesa del Señor que se encarna. Y por eso precisamente tenemos nuestra fe puesta en la realidad de ese que se hace carne, en el cual participamos de ese cáliz glorioso, en el cual celebramos todos los días la Navidad. Todos los días celebramos el misterio pascual, el misterio que sin esa carne no hubiera pasión, no hubiera crucifixión, no hubiera resurrección, no hubiera Eucaristía, no hubiera ningún sentido de iglesia. Nos dice en la primera lectura Pablo de que en él mismo no hubiera un Pablo, hubiera todavía un Saulo, porque no hubiera quien se hubiera presentado a él. ¿A quién le preguntaría quién eres tú? Si Jesús no le podía decir al quien me estás persiguiendo, precisamente interviene el maestro en el camino de este Saulo que va a perseguir a los cristianos, a torturarlos, a arrestarlos, a encarcelarlos, como un fanático de su fe, que todavía en ese momento pues no creía en el misterio, en la palabra que se había hecho carne
en aquel que llamaban Cristo Jesús. El misterio para nosotros, mis hermanos, en el Evangelio está en las dos realidades de estas dos hermanitas. Una muy afanada por el quehacer y la otra muy afanada por escuchar al Maestro. Una escoge la mejor parte, pero no quiere decir que la otra parte no es importante. Son los dos. Pero es cierto, mis hermanos, hay una parte mejor que la otra. Es decir, necesitamos las Martas. ¿Dónde estuviera la iglesia sin ellas? Y necesitamos nosotros que encarnar al Señor. Necesitamos nosotros que servir como el Señor nos manda servir. Necesitamos nosotros responder a esa palabra. Pero lo más importante, claro, es siempre escuchar, discernir, recibir su palabra. En Pablo o Saulo, podríamos decir, en él se realiza también el hecho de que, así como nos cuenta, ¿verdad?, de su pasado. El que solamente me conocían como aquel que perseguía la iglesia. Y al final de la lectura nos cuenta, ¿verdad?, después, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y dieron gracias a Dios por mi causa. Es que la verdad, mis hermanos, somos los dos también en nosotros. No podemos pretender que somos, ¿verdad?, simplemente los angelitos sin tener esa cola. Que si en verdad otros alaban al Señor por la cola que teníamos. Gracias a Dios, que ha hecho un ejemplo de nosotros. Por el modo como nos conocían, pero ahora tan distinto como nos conocen. Y que en las dos, podríamos decir, tenemos que gloriarnos. Porque no creía, porque no practicaba, porque maldecía y me burlaba precisamente de ustedes que venían a misa, ¿verdad? Porque me pasaba de parrandero, de parrandera, porque no dejaba, ¿verdad?, de ir al casino y de ir al bingo y de las novelas y de las malas palabras y de los chismes. Pero ahora me conocen como la santucha. Bendito sea Dios. Tal vez, ¿verdad?, nos podíamos burlar, como se han de ver burlado de Saulo en un tiempo. Tal vez se burlan de nosotros y pueden decir muchas cosas y decir, el padrecito ven, ¿quién se lo va a creer? Ahora menos como vicario, Bendito sea Dios.
llamados a ser sus discípulos, enviados como sus apóstoles, oremos al Señor. Por todos los cristianos perseguidos, por aquellos que sufren por su fe, roguemos al Señor. Por aquellos que aguardan la primera alianza, por aquellos que buscan siempre la justicia de Dios, oremos al Señor. Por los profetas y activistas, por aquellos que nos dan ejemplo de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por servidores, por cocineros y por aquellos que nos dan la bienvenida a la mesa del Señor, roguemos al Señor. Por los enfermos, por aquellos que sufren con pena y dolor, especialmente con esta pandemia, por aquellos que buscan una palabra de sanación y de perdón, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, conocidos y desconocidos, por todos aquellos que esperan la bienvenida en el cielo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por el eterno descanso de Antonio Soto, Juan de Dios Soto, y por las intenciones de la familia Hernández, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por un aumento de vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y al diaconado permanente, roguemos al Señor. Por todos los monjes en todo el mundo que hacen oración constante por nosotros, pidamos también especialmente por los cartujos en su fiesta de San Bruno. Roguemos al Señor. Oh Dios, que eres tanto el que nos invitas y el que te sientas a participar de esta mesa, tú nos llamas, Señor, a ser uno contigo y de servir aún a nuestros hermanos que están necesitados. Te pedimos que podamos aprender de la atención de María, de la generosidad de Marta y proclamar con nuestras vidas el Evangelio de Pablo, que predicó en el poder de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro,
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas este sacrificio que te ofrecemos por la salvación de tu pueblo, por el cual podamos, con la intercesión de San Bruno y Santa Rosa, no solo apartarnos de las seducciones del pecado, sino también formar parte de la asamblea de los santos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Marcos, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Bruno y Santa Rosa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con gozo, mis hermanos, elevemos nuestra plegaria al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcémonos ahora un saludo de paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará a sanar mi alma.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que amparados bajo la protección de tus santos, por virtud de este sacramento, regalo de tu sabiduría, vivamos con justa moderación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, más un recuerdo que nos acompañen los viernes a las 5 de la tarde. Ya empezamos con la hora santa todos los viernes, no solamente primer viernes, para que nos acompañen por 45 minutos más o menos para prepararnos para la misa a las 6. El Señor esté con ustedes.
Señor los bendiga y los guarde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen bonita tarde. Dios los bendiga. Gracias. Gracias al Señor.